Entonces, vamos a continuar con algunas de las cosas que comentábamos la vez pasada en nuestro video previo. Voy a tratar yo de hacer algunos comentarios respecto a preguntas que recibí de algunas de las cosas que dijimos. Bien, primero que nada, quiero mencionar que al final del video anterior, que yo mencionaba a Susan Wolf, había un momento en el que hablábamos de como elementos de sentido, elementos de significado que tuvieran algún tipo de valor objetivo, que tuvieran una dimensión objetiva de valor. Y yo pienso que esto tiene sus problemas, tiene varios problemas. Y nomás quiero aclarar problemas, bueno, primero quiero decir problemas como, por ejemplo, de que el tipo de cosas de las que hablamos tienen elementos como de cierto elitismo. Por ejemplo, yo mencioné las matemáticas, mencioné la música, mencioné este tipo de cosas. Pero, bueno, lo que quiero aclarar es que yo quería decir, bueno, más bien yo pienso, yo personalmente pienso, incluso más allá de lo que dice Susan Wolf, que debemos entender la idea de la objetividad en un sentido, en un sentido como algo que se logra de acuerdo a cierto consenso intersubjetivo. Y tampoco quiero decir un consenso intersubjetivo general, no quiere decir que todas las personas de todo el mundo están de acuerdo sobre el valor de las matemáticas, ni de la música, ni de otras posibles actividades y que posiblemente tienen este carácter que llevan a cabo las personas que tienen educación, que han tenido los medios para cultivar estas artes y estas prácticas. Pienso que más bien debemos pensar de nuevo que tienen objetividad en este sentido intersubjetivo, pero que lo intersubjetivo está atado a comunidades de intersubjetividad, por una parte. O sea, en diferentes mundos, por así decirlo, en diferentes países, en diferentes sociedades, etcétera, habrá acuerdo respecto al valor de estas cosas. Se me ocurre que en una sociedad nomádica, por ejemplo, que han existido a través de la historia y que probablemente aún existen, una que otra, de seguro hay tipos de actividad y tipos de especialización que ellos consideran objetivo. También, por ejemplo, me imagino el arte de fabricar ropa o el arte de la cacería, diferentes cosas sobre las cuales de seguro existe expertise, ¿no? Entonces, haría esa aclaración, no, mi expresión de objetividad no es objetividad en un sentido metafísico, en un sentido 100% universalista, sino con estos detalles de consideración intersubjetiva. Muy bien. ¿Cómo ves? ¿Sí? Sí. Ok. Y ahora paso a lo siguiente. Muchos comentarios que recibí también tenían que ver con que no estaba tan clara cuál es la respuesta, porque existe la pregunta, ¿cuál es la vida buena? y no es directa la respuesta. Y aquí lo que yo diría es que la conversación que tenemos, que estamos llevando a cabo, es una conversación filosófica, y eso significa que, por una parte, valoramos
yo creo, estoy casi seguro que estás de acuerdo, valoramos la apertura de la pregunta para empezar, Claro. la extensión de la pregunta, las dimensiones de la pregunta, pero también valoramos las diferentes posibles respuestas Sí, y además el análisis de esas respuestas. Eh, entonces, tampoco quiero decir que no hay ningún tipo de respuesta final. Más bien diría que hay respuestas provisionales. muy bien. Y, y para mí, el caso de lo que nos dice Susan Wolf sería un tipo de respuesta provisional. O sea, provisional, incluso para mí, pues no, y aún pensando que yo mismo tengo mis reservas, no hay un acuerdo perfecto con lo que dice Susan Wolf. Eso, eso pienso que es importante, pero al mismo tiempo, pues sí, eh, sí nos interesa, creo, en base a lo que hemos hablado, independientemente de este video, nos interesa caminar en el punto intermedio entre el ofrecer consejos, pero al mismo tiempo ser fieles a nuestro ethos filosófico, a nuestro quehacer filosófico, a nuestro estilo Sí, filosófico. Entonces siempre habrá esa combinación y siempre habrá ese carácter inacabado de las respuestas, porque al mismo tiempo creo que eh, yo personalmente tengo mucha sospecha de cuando es final y definitivo eh, el consejo y la respuesta. Eh, Pienso que siempre debe quedar cierta libertad subjetiva sí, para que las personas adopten su propia respuesta. claro. Bueno, no sé si quisieras comentar algo sobre eso, David. Pues parte de lo que se me ocurre escuchándote tiene que ver con la dificultad de la pregunta. Es decir, preguntar por la vida buena, ¿por qué es la vida buena? Pues nos puede conducir, es posible que nos condujera a analizar la pregunta misma, en lugar de, por ejemplo, asumirla, asumirla como obvia. Es decir, creo que la apertura que mencionas tiene que ver con la manera en que la persona o la comunidad que va a tratar de dar respuesta a la pregunta o que en algún momento pudiera tratar de dar respuesta a la pregunta, ¿qué es una vida buena? Mm, pues no comparte necesariamente, no compartimos, o sea, este elemento de la libertad subjetiva, como mencionas, e incluso podríamos hablar en relación a lo que mencionabas de una libertad también intersubjetiva, por ejemplo, que tendría que ver más con las diferencias culturales. Pues esta diferencia significaría muchas maneras posibles de valorar, eh, al mismo tiempo de valorar las posibles respuestas, es decir, de valorar los contenidos mismos que están dando respuesta a la pregunta. Para decirlo de manera más sencilla, hay diversidad, eso es una obviedad, hay diversidad en las posibles respuestas porque hay diversidad en la manera en que valoramos la vida, tanto los individuos como las comunidades, por decirlo así, o los grupos sociales. Otra cuestión que me llamaba la atención respecto a lo que mencionabas era este asunto de la respuesta que da Susan Wolf en particular y que tiene que ver con la realización de actividades significativas. Por supuesto, estoy de acuerdo que puede interpretarse
puede interpretarse como que como una respuesta elitista, no necesariamente. Y me llama la atención también eso, precisamente en relación a qué tipo de actividad es la que nosotros realizamos. O sea, que nos asumimos como, o no nos asumimos, sino que efectivamente como profesores de filosofía y como estudiosos de la filosofía. Tú mencionabas las matemáticas, la música, me parece como actividades intrínsecamente valiosas en comparación con otro tipo de actividad. Mencionabas también que, bueno, esto depende de las sociedades y que una sociedad nómada, por ejemplo, pudiera valorar otro tipo de actividades, no necesariamente las matemáticas o no necesariamente la música, aunque tampoco es excluyente. Y bueno, se me ocurría el ejemplo en las sociedades nómadas, por ejemplo, la narración, que va a ser tan importante, ¿no? Por ejemplo, la narración, por ser importante también la transmisión de una tradición. Bueno, pero no sería hablar de eso específicamente, sino, bueno, precisamente, ¿cuáles son las condiciones? Si estamos preguntando por la vida buena y estamos asumiendo, no lo estamos asumiendo, pues, pero si asumiéramos la respuesta de Wolf, de que la vida buena, una de las condiciones necesarias para que haya una vida buena es una vida significativa, y una condición necesaria para que haya una vida con significado, con sentido, es que se trate de una vida que tiene acceso a ciertas actividades también significativas o con sentido. Pues me llama la atención preguntarnos también qué lugar ocuparía en esa propuesta, la de Wolf, qué lugar ocuparía o podría ocupar la actividad filosófica misma, digamos, como profesores de filosofía o como estudiantes de filosofía, las dos cosas al mismo tiempo. Y sí, y si también puede ser problematizado esto, aunque no me gustaría llevar mucho el argumento por ahí, ¿qué condiciones se tiene que cumplir para que pueda existir una vida dedicada a esta actividad que llamamos filosofía? Pues, o sea, ¿cuáles son las condiciones reales? Desde las materiales, por ejemplo, que tendrían que estar de alguna manera cumplidas como condición previa para que uno pueda dedicar su vida a la reflexión filosófica o a la lectura de filosofía o a la lectura y enseñanza de filosofía. No sé, se me ocurre eso. Creo que es un punto muy importante, cómo siquiera la posibilidad de una vida buena depende de condiciones materiales, como dices, pero también vamos a decir que de condiciones de justicia, ¿no? Condiciones de equidad, condiciones políticas, vamos a decir, ¿no? Entonces sí, es claro que está unido a eso. Y claro que habrán autores que incluso nos dirán que todo eso es muchísimo más importante que esta pregunta, pero al mismo tiempo depende mucho de qué estamos hablando. Pero, por ejemplo, hay un autor en particular que es T.M. Scanlon, que tiene, que hace esa observación dentro de su libro más famoso. Él considera que todo este tema sí vale la pena ser explorado, pero que se subsume en su valor a la temática de cuáles son las condiciones mínimas morales, morales y políticas que deben existir, como dices, eh, bueno, para que exista una buena vida y además específicamente en esta idea de que exista el quehacer filosófico. Pero sí, muy bien, muy interesante tu observación. Ah, bueno, voy a mencionar una cosa más que es
Am, Regresando a algo que ya habíamos dicho sobre la diferencia y la coincidencia a veces entre el sentido prudencial de la pregunta y el sentido moral. En base también a otras conversaciones que he tenido, algunas como respuesta a nuestro video, eh, también había la observación de que por diferentes razones y también razones que muchas veces están atadas a la condición política de las personas, Sí. no siempre, no siempre es posible esta noción de una vida óptima o una vida 100% plena. Yo estuve pensando recientemente, recordando sobre un fenómeno dentro de Japón, un fenómeno principalmente de jóvenes, de hombres jóvenes, que se llama el fenómeno de los hikikomori. Y ellos, desafortunadamente, muchos, bueno, más bien todos los que son clasificados de esta manera, lo que quiere decir es que son personas que no les gusta salir de su cuarto por diferentes razones obviamente de sentimientos, razones psicológicas, pero también razones sociológicas, ¿no? Okay. De que se sienten, como dicen en inglés, disenfranchised, ¿no? Que no tienen posesión de de suficiente mérito, de suficiente valor. Y entonces yo y otros nos preguntábamos que cómo pensaríamos de esas personas. Yo, yo no pretendería decir que está mal como están viviendo sus Ujú. vidas, sino siento que padecen una condición como te digo, es una combinación de elementos psicológicos, clínicos, vamos a decir, pero al mismo tiempo pienso que en este sentido podemos rescatar el valor ahora de la idea de la vida buena en el sentido estrictamente moral. ¿Por qué digo esto? Porque aún la persona que no emerge de su cuarto, aún la persona que no trabaja por diferentes razones, Ujú. y que no siente un sentido de realización, aún esa persona, opino yo, um, puede ser una buena persona. Y puede ser una buena persona en ese sentido moral. O sea, cumpliendo con un sentido mínimo de la moral. Y pienso que en este tema, um, este autor que se llama Todd May, él nos puede dar una respuesta. Aquí habría una respuesta, ahorita que hablábamos de que sí hay respuestas. Sí. Aquí habría una respuesta. Él le llama la vida decente. Él centra su perspectiva ética en la noción de la decencia. Si eres una persona decente, si no haces daño a nadie, si no, o sea, si haces, si aún con tus problemas psicológicos, es lo que estoy diciendo, Okay. logras, logras no dañar a nadie, pues eres una persona buena, eres una persona decente y eso es valioso. Y también pienso que es importante mencionarlo porque todos tenemos fallas y todos, o sea, aunque no todos estemos confinados a nuestro recámara y no todos padecemos esta situación de que por diferentes razones o, o problemas no trabajamos, de todos modos hay cosas así, cosas similares, cosas análogas a eso en todos nosotros, solo que en mucho menor magnitud, ¿no? Entonces, sí pienso que esto también es importante. Eh, pero definitivamente aquí la idea de la vida buena, la solución, la respuesta de la vida buena, Ujú. estaría centrada en lo moral.
¿no? Pero pienso que es algo que debe ser valorado y algo que debe ser reinterpretado en un sentido prudencial. Porque hay quienes dicen, no, es que no, son personas que, ¿cómo se dice? Que ni trabajan ni estudian o diferentes expresiones que conocemos, Sí, pero eso yo siento que no significa de inmediato que sus vidas, bueno, para empezar, claro que si regresamos también a otro tema del video anterior, eso no significa que sus vidas no son valiosas y tampoco significa que sus vidas no tienen un cierto estándar de ser vidas buenas. Pueden ser vidas buenas en el sentido moral, si bien no sentidas, perdón, no vidas buenas en ese sentido prudencial. ¿Cómo ves? bueno, a mí me surgen algunas dudas A al ver, respecto, Elliot, o a lo mejor comentarios. Me llama mucho la atención, en realidad, la idea de que se pueda llevar precisamente una vida buena. No sé si sea eso, si ellos pueden llevar una vida buena, o más bien, sí, buena en el sentido moral, este, porque están cumpliendo, digamos, con una moralidad mínima, una vida decente, que implica no hacer daño a los demás, pero me llama mucho la atención que podemos estar de acuerdo, que no llevan una vida feliz, y al mismo tiempo que esto tiene, como mencionabas, tiene ciertas causas que pueden ser tanto psicológicas como sociales, en las que parecería que no se está cumpliendo con el mínimo de condiciones necesarias para siquiera empezar a vivir de acuerdo a un significado posible que estaría determinado precisamente a lo mejor por la búsqueda de la felicidad, y si no por la búsqueda de felicidad, por lo menos por la búsqueda de un sentido, para decirlo muy simplemente, sea en el estudio, sea en el trabajo, sea en cualquier actividad. Pues en este caso, tanto individual como social, que pudiese, que pudiese precisamente orientar sus vidas hacia, hacia la búsqueda de una meta siquiera, pues es lo que quiero decir, como que no se cumplen desde cierto punto de vista las condiciones mínimas. Y voy a ser muy exagerado, Elio, sé que no vas a estar de acuerdo, pero precisamente para que se explique, desde cierto punto de vista no se cumplen las condiciones mínimas siquiera para considerar su vida una vida ética, una vida que pudiese tener contenido moral. Y no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esto último que dije, pero existe esa posibilidad, porque, pues bueno, no sé, como diría a lo mejor John Donne, ningún hombre es una isla, ¿no? No sí, sé, sí, sí, o sea, tienes razón y sí entiendo que cuando existe este tipo de problema, es un problema para toda la sociedad, claro, pero al mismo tiempo, bueno, quizá de una manera un tanto intuitiva, siento que es injusto decir ellos están viviendo una vida mala, ajá, porque más bien no se han, ellos no se han visto, no se han visto beneficiados o no sienten que han sido beneficiados con las condiciones, como decías hace rato, sí, para poder florecer. Y su autoevaluación es una autoevaluación en la que sienten que no están viviendo una vida plena. Y sí, sí entiendo que pueden haber otras, definitivamente habrá otras repercusiones que podrían ser interpretadas como daño, pero, pero también, o sea,
daño psicológico, quizá preocupación para la familia, todas estas cosas. Pero no sé, siento que bueno, es un problema para mí, pues, el pensar que no, el hablar, el decir, no, esa vida no está bien, no sirve. No, Pienso que, ¿eh? estoy de acuerdo, no, Ujú, estoy ujú. completamente de acuerdo en que sus vidas son valiosas. Sí. Simplemente señalaba Ujú, que la atención, el tipo de marginalidad ujú, del que están padeciendo, pues, por decirlo así, porque pareciera ponerlos por fuera, a un lado, siquiera de cumplimiento de las condiciones básicas para considerar su vida como una vida ética desde cierto punto de vista. O sea, no tanto desde el punto de vista de qué es lo que debería hacer yo para ujú. llevar una vida decente, qué es lo que debería hacer, qué tipo de deberes debo cumplir para no hacer daño a los demás, para ser moralmente bueno. Digamos, sí, esas condiciones se cumplen porque son personas, porque están vivas, porque de alguna manera u otra, estando aislados, se relacionan inmediatamente con su círculo familiar, pero desde otro punto de vista, y esto es como muy claro, pues, o sea, no es ni siquiera muy profundo, pues su vida parecería estar en pausa. Otro tipo de criterio que sería precisamente el de qué es una vida buena en el sentido de qué tipo de actividades tendría que realizar yo, qué tipo de valores tendría que priorizar yo o cualquier individuo como para empezar a dar sentido, significado a su vida, pues esto está ausente, pues, para ellos. Era nada más señalar eso. Sí, que puede ser considerado desde el punto de vista moral, como tú dices, y también prudencial. Quizá lo que estaba pensando yo es precisamente que, pues, no sé, en una consideración ética amplia en la que precisamente se tienen que cumplir un mínimo de condiciones para que una persona pueda siquiera plantearse la pregunta cómo debería vivir para llevar una vida buena. Es decir, si estas personas, en el caso hipotético de que precisamente se hicieran la pregunta, y no dudo que se la hagan, digo, si estás viviendo de esa manera, pues en algún momento u otro vas a evaluar tu propia vida desde este punto de vista. Este, no sé, Elliot. A ver, creo que me desvié. Creo que Pues no sé. es complicado, ¿no? Es complicado y sí, pienso que lo que hemos recalcado aquí es que sí se requieren esas condiciones. O sea, la sociedad, el mundo también tiene que tener estándares mínimos de apoyo para los individuos. Y, eh, en fin, sí pienso que también podemos, así como podemos evaluar que si una vida individual es buena o no, Claro, tanto en el sentido moral como prudencial, también podemos evaluarlo de sociedades enteras. Y claro, más bien aquí sería la observación de que por X o Y razón, y no necesariamente por la mala voluntad de los padres ni nada así, sino que por circunstancias de la modernidad, posiblemente existen estos estados de alienación, estos estados repito esta palabra, disenfranchisement, ¿no? Que es como desposesión, ¿no? Eh, o pueden tener también, claro que puede tener origen económico, muchas cosas. Em, pues bien, pero sí, sí entiendo tu punto de que la sociedad, y pienso que por eso es importante este tema, que la sociedad a veces utiliza esta óptica de que no, muy mal, debemos condenar eso, y yo pienso que más bien no, debemos estudiar eso, debemos
debemos ser empáticos, debemos tratar de verlo como un problema a nivel macro, ¿no? A nivel cultural, a nivel histórico incluso, ver los orígenes de todas estas cosas. Yo muchas veces regreso a que el hecho de que la humanidad cada vez vive más en ciudades, eso tiene un efecto muy fuerte sobre la vida de las personas. Sí, Originalmente las ciudades no son, mm, son una pobre sustitución de lo que son las comunidades y la vida comunitaria claro, y las formas en las cuales esas vidas comunitarias pueden definir el lugar de las personas para florecer o pueden dar mejor cumplimiento con las condiciones que las personas necesitan para florecer. Yo también pensé, para avanzar con otros temas, pensé que una perspectiva nietzscheana nos diría que nos ofrecería todo tipo de condenas, todo tipo de, no, muy mal, esa es la manifestación del último hombre, diferentes cosas de este tipo, pero yo sí defendería la idea de que debemos ser muchísimo más críticos, muchísimo más clínicos, debemos tratar de mirar estas cosas como decía, con cierta empatía y claro. con cierto detenimiento. Y para tratar de concebir esto también quería mencionar que definitivamente muchas veces podemos, ahora imaginando una vida como opuesta a lo que mencionábamos, una vida con todo tipo de grandes logros, una vida perdón, con todo tipo de grandeza, por así decirlo. Eh, pero pienso que, a mí, bueno, esto es algo que yo opino que es difícil utilizar, utilizar como punto de comparación esas vidas de grandeza y de logros, incluso de cierto heroísmo y atrevimiento y, no sé, cosas que a veces admiramos de las personas. Es difícil utilizar esos casos para compararlos con los casos de personas eh, que por diferente, como esto que es posiblemente ni siquiera por cuestiones de depresión, etcétera, ni siquiera emergen de su cuarto. Eh, Mm, Pienso que una cosa importante, una consideración netamente filosófica, es que la vida de las personas son su propio, existen en su propio terreno metafísico, por así decirlo. Y en ese sentido, la vida de las personas, la realidad de las personas, la existencia de las personas existiendo en su propio terreno metafísico, eso los hace um, incomparables, pienso yo. ok, Especialmente, esto quizá es más obvio cuando realmente conoces tanto personas que encarnan la grandeza como personas que no la encarnan. Eh, o sea, yo mismo me he preguntado, ¿significa que la existencia de la persona que encarna la grandeza nulifica el valor de la persona que no la encarna, perdón? Pienso que no. Pienso que no son comparables las personas. Eh, Quiero tomar un término del tipo de discurso que se llama personalismo. sí, Pienso que son incomunicables esas realidades. Y al mismo tiempo también estoy consciente de que si afirmamos esto, de que es incomunicable, entonces en principio no existen criterios finales para evaluar una vida buena. ok, Pero en el sentido de que no podemos saber qué es una vida buena. Pero lo que sí podemos hacer, y es lo que hemos estado haciendo, es tratar de imaginar criterios para evaluar una vida buena. O sea, al decir imaginar, quiero decir
imaginarlo aún como abstrayendo de nuestras propias vidas. Y por cierto, aquí quiero mencionar también que eso es algo que comenta también Scanlon. Él siente que nosotros como individuos muy pocas veces llegamos a cuestionarnos estas cosas, justo porque estamos inmersos en nuestra propia vida. Más bien este tema, el tema de la vida buena, es el producto de la observación de otros, en particular, por ejemplo, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de diferentes personas de este tipo, porque son ellos quienes se preocupan por el bienestar de nuestra familia. ¿No? Digo, perdón, no de nuestra familia, de nuestra persona, quiero decir, de nuestra persona. Entonces, no sé, aquí la idea sería eso de que en principio son incomunicables las realidades, incomunicables en el sentido metafísico, las realidades de las personas. O sea, simple y sencillamente que no son comparables. Pero habiendo dicho eso, repito, que nuestra observación y nuestros conceptos admitidamente son, pues, especulativos, ¿no? Ok, de acuerdo. Ok, nomás voy a mencionar una última cosa, que es que existe todo un tema. Ya mencioné a Scanlon, pero hay otros autores especialmente pertenecientes a la tradición analítica. Scanlon sería uno de ellos, pero también Derek Parfit y otros. Ya ves que te compartí este libro de Fletcher. Sí. Y la manera en que ellos le llaman al tema es el tema del well-being, el tema del bienestar. Y no me voy a meter mucho en describir qué posturas existen dentro de este tema, dentro de esta región temática académica, pero sí existen posturas muy, muy definidas. Y ellos también al tema, no le llaman el tema le llaman el tema del bienestar, pero en realidad es la misma idea, ¿no? Y dentro, nomás voy a mencionar por nombre que existen teorías del deseo, existen teorías algo que ellos llaman la lista objetiva, o sea, de que hay cosas que todos los seres humanos deberíamos hacer para tener vidas buenas, pero lo chistoso de esto de que tendríamos que hacer ciertas cosas pertenecientes a la lista objetiva, los autores que se suscriben a estas cosas creen que son buenas, aun si no nos gustan, que por cierto ahí yo estoy completamente en desacuerdo. Claro. Pero pienso que debe existir este visto bueno en el sentido subjetivo. Hay una teoría en particular que me gustó que se llama Shape of Life Theory, la teoría de la forma de la vida. Okay. Y dentro de esa visión evalúan que si una vida, cuál es realmente una vida buena. La vida que inicia en cierto nivel y luego como que asciende hacia una realidad mejor, o una vida que desciende, o que si son comparables en un sentido meramente como aditivo, las vidas que contienen momentos buenos, y que si existen la misma cantidad de momentos buenos en las diferentes vidas, que si son comparables. Muy interesante porque yo pienso que eso, ahí sí se contradice lo que dice Scanlon, de que eso sí a veces lo pensamos en nuestras vidas activas, de que está mejorando mi vida, de que estoy subiendo en mi vida. Pienso que esas cosas sí las decimos. En fin, pero también pues nos obligaría a preguntarnos qué momento es el momento óptimo para hacer la evaluación de que si una vida fue una buena vida, el final de la vida, que si la vida terminó en un momento que fue bueno, pero que si hubieron muchos momentos que
la persona evaluaba para sí misma que no fueron buenos, que fueron malos. En fin, muchas de estas cosas son consideradas dentro de la Shape of Life Theory, teoría de la forma de la vida. Eh, pues bien, no sé si quisieras comentar algo sobre esto último, David. Pues bueno, parte de lo que me llamó más la atención es, no sé, la posibilidad de comparar o cómo de pasada, de repente, hizo su aparición una consideración que mencionabas respecto a que imaginamos una vida buena como una vida de logros, en contraste con una vida que decíamos anteriormente, o trataba yo de decir anteriormente, no parece cumplir, lamentablemente, o no parece tener las condiciones mínimas para, para una búsqueda de significado. O sea, para vislumbrar siquiera la posibilidad de, de una valoración o significación de la propia vida, como de la vida del individuo, pues. Esto parece una exageración, pero me llamaba mucho la atención que usaste la palabra depresión al respecto. Según yo, bueno, no entiendo mucho sobre el concepto, pero me parecería que podría entenderse. En el caso de estos jóvenes japoneses que mencionas, que la depresión tendría que ver, pues precisamente con una falta de actividad, para decirlo de manera muy sencilla, pero incluso con una falta de deseo por prácticamente cualquier tipo de actividad significativa, estudio, trabajo, etcétera, pues, o sea, lo que podamos imaginar en ese sentido, cualquier tipo de actividad que haría de una vida significativa, una vida con significado y potencialmente una vida que puede ser vivida con el objetivo de ser una buena vida, de ser una vida buena. Precisamente algo así iba a mencionar, que me parece que en el caso que mencionas, esta cuestión de la depresión entonces podría ser entendida casi como una vida en pausa, como una vida que carece de deseo. Digamos, si se trata de una vida que carece de deseos, al mismo tiempo se trata de una vida que no está valorando o significando la realidad en general, pues, y es en el sentido que mencionaba yo, que quizá desde el punto de vista de una ética más del tipo prudencial que el moral, podríamos imaginar desde ese punto de vista, pues precisamente que no se cumplen las condiciones mínimas para evaluar siquiera esta vida como una vida buena, una vida que pudiese responder a la pregunta ¿cómo debo vivir para llevar una vida buena? Pues, sobre otras cuestiones que mencionas, me llama mucho la atención lo que mencionas sobre Scanlon, que es esta cuestión de que estamos inmersos en nuestra propia vida. La pregunta por la buena vida no es algo dado. Parece ser que en ese sentido podríamos, no conozco al autor como tú, pero podríamos pensar que si estar inmersos en nuestra propia vida evita de alguna manera que planteemos siquiera la pregunta, que cuestionemos cómo sería llevar una vida buena, y la vía de acceso a la pregunta, a que pueda irrumpir la pregunta, a que podamos encontrarnos con la pregunta,
o siquiera que podamos plantear la pregunta, es la observación de la vida de otros individuos. Sin meterme ahorita en esta cuestión de que la experiencia de cada persona, o sea, la vida de cada persona, el conjunto de experiencias que es su propia vida es incomunicable, incomunicable porque pertenece como a un terreno metafísico personal, individual, que no puede ser comunicado precisamente por ningún medio, no sé, ni a lo mejor ni por el lenguaje, ni por el ejemplo. Realmente la experiencia de cada uno no puede ser comunicada. Bueno, a mí, bueno, con esa cuestión estoy de acuerdo, pues, que sí hay un núcleo incomunicable en la experiencia de cada persona. Pero me llama más la atención esta idea de Scanlon de que como estamos inmersos en nuestra propia vida, o un estar inmersos en nuestra propia vida, imposibilita siquiera plantear la pregunta. La planteamos a través de la observación de otros. Pues me llevaba a recordar precisamente, o recordaba yo, o lo asociaba inmediatamente con la idea de que este tipo de preguntas, lo sabemos, Elliot, suponen la posibilidad de una distancia respecto precisamente a nuestra propia vida, la distancia que es propia de la filosofía o la distancia que es propia de la teoría. Estando inmersos en nuestra propia vida, no es posible plantear la pregunta, plantear preguntas filosóficas, para plantear preguntas éticas. Sabemos tradicionalmente, lo sabemos, es una actividad teorética y la teoría exige una distancia, exige una cierta distancia, exige incluso, bueno, en este mismo sentido, una distancia respecto a la propia vida, diremos, respecto a la propia cotidianidad. Exige en ese sentido también poder hacer una pausa para evaluar, contemplar precisamente nuestra propia vida. Y bueno, algunas cuestiones interesantes para decir, quizá más adelante, en relación precisamente a qué es esta actividad que llamamos filosofía y que tiene que ver la actividad misma con que tiene que ver la actividad misma como posible respuesta a la pregunta de qué es una vida buena. No solamente en el sentido de que la pregunta surge en el ámbito filosófico, surge mediante esta práctica, sino también en el sentido de quizá preguntar, recordando un poco a Susan Wolf, si este tipo de actividad, la filosofía, podría ser para los individuos que de alguna manera, en alguna medida u otra, la conocemos, la respuesta misma, pues, a la pregunta. Sí, perdón. Sí, de acuerdo, David, de acuerdo. Sí, comparto eso. Y, en fin, yo para finalizar las diferentes cosas que tenía preparadas, quiero mencionar algo que embona con esto que estás diciendo. Okay. Sobre Kierkegaard, sobre su idea de que existen estadios de la existencia. Él los piensa en un orden muy particular. El primer estadio es el estadio estético, el segundo es el ético y el tercero es el religioso. Eh,
Y en fin, el orden de estos estadios o la diferencia clara entre estos estadios podemos, podemos cuestionarlos, pero yo, en base a conversaciones que hemos tenido previamente, sí pensaba que parte de nuestra respuesta conjunta es que la filosofía, como dices, sería un cuarto estadio en el sentido de Kierkegaard, y sería una respuesta a cuál es la vida buena también, ¿no? Que una posibilidad de vida buena para todos es una vida con elementos filosóficos. Con el... Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues bueno, te soy sincero, me fue un poco difícil seguir esto mismo, pero parte de lo que entiendo es que un estadio posible, mencionas, sería precisamente el de una existencia filosófica, por decirlo así. Y eso ya implica también un montón de dificultades, como responder qué sería, pues, una existencia filosófica. Porque, bueno, si trato de ser como eh, muy sincero, no sé, quizá recurriendo a mi experiencia personal, no sería para mí fácil siquiera responder así, desde un punto de vista personal, qué es esta actividad de la filosofía. En principio es sencillo responderlo también, porque bueno, es ser un profesor de filosofía, implica una actividad de lectura, de comprensión, de transmisión, de conocimiento filosófico y ser al mismo tiempo un estudiante de filosofía. Por decirlo así, implica, claro, una profesión y una actividad académica, pero eso también no es necesariamente la filosofía. Y me estoy refiriendo a un lugar común, pues es común también distinguir entre filósofos y profesionales de la filosofía o estudiantes de la filosofía o profesores de filosofía. Y yo asumo esa distinción. Es decir, yo no me considero exactamente filósofo. La actividad académica de alguna manera obliga, no en el mal sentido de la palabra, no es que me sienta coaccionado, no es eso, pero obliga a enfrentar la tradición filosófica, los textos, con una cierta actitud, de una manera muy específica, quizá con la actitud más una actitud más dirigida hacia la erudición que, que a un cuestionamiento, digamos, existencial de los contenidos que se están estudiando con el objetivo de transmitirlos cuando uno es profesor, por ejemplo. Aún así, sí me gustaría considerar de alguna manera u otra que pueda significar hasta cierto punto, pues obviamente no alcanza el tiempo, ni una sola sesión, ni nada para responder este tipo de cosas, pero sí me gustaría comentar o tomar como punto de partida esto que mencionas respecto a un estadio en el sentido kierkegaardiano del término, que se referiría a una existencia filosófica, quizá no para desarrollar, no para desarrollar esta propuesta que, que, que estás haciendo, pues, ¿qué sería un estadio filosófico de la existencia? Porque francamente no lo sé, pero sí me gustaría como tomarlo un poco como pretexto para regresar a algo que creo que de alguna manera u otra ya mencionaba.
aunque no de manera muy, muy concreta, muy clara, que es que la filosofía misma es de alguna manera una respuesta, pues, o no de alguna manera, es una respuesta ya como tal a a qué es la buena vida, o a qué es la vida buena, perdón, más bien. Para decirlos de manera muy sencilla, muy directa, la vida buena es una vida filosófica. Y bueno, también mencionar que la distinción que ya hacíamos anteriormente, o que ya hacía yo recientemente, entre ser un estudiante, un profesor de filosofía y ser un filósofo, tiene que ver con esto. Y tiene que ver también con qué tan seriamente qué tan seriamente consideramos los contenidos a los que nos enfrentamos cuando estudiamos la tradición filosófica. Es muy simple en realidad lo que estoy diciendo. Es como estoy tratando de vislumbrar precisamente la posibilidad de que las respuestas específicas que da la filosofía a la pregunta ¿por qué es la vida buena? Pudiesen ser abordadas, tomadas en serio desde un punto de vista también personal, existencial. Yo pienso, David, que, eh, bueno, que sí podemos imaginar, no es tan complicado imaginar una vida filosófica o una existencia filosófica. Por una parte, hay algo que me gusta mencionar eh, de, de, de una lectura que hice hace años ya del Ser y el Tiempo de Heidegger. Ajá. Hay una nota a pie de página dentro de ese libro donde dice que el esclarecimiento de la autenticidad eh, Sí. es, es en realidad el quehacer de la filosofía. Es muy interesante que existe entre las notas y no en el texto, porque obviamente Heidegger no quiere, o no puede desarrollar esto de una manera como parte sistemática de su mensaje, de su discurso en el Ser y el Tiempo. Pero entonces pienso que, pero aún así siento que es útil, es una manera útil de imaginarlo. Decir que hacer filosofía, como decías, no es el trabajo necesariamente de académicos estudiosos de la filosofía, sino que es una posibilidad propia de todos los seres humanos, y que hay diferentes maneras de hacer esto, incluso maneras que no necesariamente serían llamados filosofía por otras comunidades y por otras culturas. Por ejemplo, los budistas no le llamarían filosofía a su pensamiento, o no necesariamente, quiero decir, pero no es necesario que le llamen así. Es su propio tipo de pensamiento y es su propio estilo. Pero yo pienso que otra forma muy sencilla de pensar que es hacer filosofía, que es el quehacer de filosofía, es recurrir pues, a los clásicos, como la idea de Sócrates, ¿no? De examinar la vida, ¿no? Sí. De que la vida debemos examinarla. Ya nada más imaginando eso, creo que imaginaríamos que cualquier persona, en cualquier actividad, podría hacer que su vida sea buena, que su vida sea mejor, llevando a cabo esta examinación, este repaso y esta mirada crítica sobre su vida, ¿no crees? Sí, 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 estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que es más sencillo, quizá, de como lo estaba
exponiendo, yo a lo mejor nada más aclararía en ese sentido que no estoy oponiendo en relación a mi propia persona, la actividad académica, a la posibilidad de llevar una vida filosófica o una existencia filosófica. Es decir, no es un obstáculo, sino ha sido un medio. Quizá nada más mencionaba que pues bueno, recientemente precisamente he empezado a ver precisamente las respuestas que encontramos en la tradición filosófica, no nada más como un objeto de erudición o incluso como un medio para ganarme la vida, sino nada más simplemente señalar que es necesario tomar los contenidos en serio para que sean significativos siquiera, pues, por decirlo así. Y estoy de acuerdo. Es decir, esta que mencionas, la respuesta de Sócrates, una vida buena sería necesariamente una vida examinada, quizá podríamos decir una vida consciente, una vida autoconsciente. Digamos, en principio, una vida que está consciente de sí misma, pues casi por definición sería una vida que, con significado, una vida que da significado, que valora, que evalúa, que se autoevalúa, y por lo mismo significa, valora. Y en ese sentido, pues bueno, como significa y valora, puede empezar a responder siquiera qué sería una vida buena, aunque esto ya parece más bien circular. O podemos considerar una vida examinada o la examinación de la propia vida como una condición mínima para empezar a plantear respuestas a la pregunta ¿qué es la vida buena? Pero el elemento tautológico está ahí y no es necesariamente malo. O sea, una vida buena es también una vida autoexaminada, una vida que se hace preguntas, precisamente una vida filosófica, quizás sin dejar de tomar en cuenta, pues si no necesariamente el contexto, sí también que es legítimo y posible ver la respuesta en su significado general. O sea, toda vida humana puede ser una vida filosófica en la medida en que se autoexamina y puede encontrar en ese sentido muy diversas respuestas, incluso construir en ese sentido, por supuesto, muy diversas tradiciones, como mencionas, sin meternos en la discusión si el budismo es o no es filosofía, etcétera. Pero también, bueno, estar conscientes, o no estar conscientes, también señalar simplemente que, bueno, que la filosofía también sí es el nombre para un fenómeno histórico muy específico. Y bueno, es también una discusión difícil, pero lo podríamos. Hay muchas otras posibilidades, pero una también ya legitimada por la tradición, no es que a mí se me haya ocurrido, es nada más recordarlo, es precisamente ubicarla en Sócrates y en lo que sabemos de Sócrates, por supuesto, por los diálogos platónicos, al mismo tiempo Sócrates y Platón. Y quizá, pues, también el significado de esta palabra, filosofía, que estaría nombrando al mismo tiempo una manera de existir, una manera de vivir y una actividad, no solamente una actividad, sino una actividad social, una manera de vincularse con otros, de existir con otros, por supuesto, digamos porque pues para Sócrates, para Platón la filosofía es una práctica social, es un diálogo, implica necesariamente un vínculo social. Pues bueno, quizá también localizarla precisamente en esa tradición, en los antiguos, específicamente en Sócrates y en Platón,
Y pues bueno, no sé, también es un lugar común, pero eso no le quita la importancia o incluso la grandeza de la cuestión. Que nos digan precisamente, nos definan filosofía como amor a la sabiduría. En cualquier libro de introducción a la filosofía, en cualquier clase a nivel bachillerato o incluso universitario, cuando nos introducimos al tema, nos dan esa definición etimológica, que es amor a la sabiduría. En principio esa definición a mí de entrada siempre me ha parecido difícil. Es decir, uno puede evadir la definición. Muy naturalmente puede uno evadir la definición, como si se explicara a sí misma, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Amor a la sabiduría. Bueno, imaginamos entonces un tipo de existencia, una forma de vida de personas que precisamente son amantes del saber, sea lo que eso sea, que dedican su vida a cuestiones intelectuales, etcétera. Pero si atendemos, pues precisamente al texto mismo, en que podemos ver cómo todo el texto, es decir, todo el diálogo del banquete, me refiero, en Platón, es como tal la respuesta a qué es amor a la sabiduría. Pues la cuestión es un poco más, bueno, no un poco, estamos hablando del banquete de Platón, es muchísimo más compleja de lo que uno pudiera pensar en un primer momento. Pero podemos decir, pues, podemos afirmar que en el quehacer de la filosofía está presente el amor, ¿no? Es Claro, algo que está activo desde que pretendemos, o sea, y amor dirigido de diferentes maneras, dirigido a nosotros mismos, dirigido a otras personas. Desde que examinamos nuestra vida es por, por preocupación por nosotros mismos, por interés en nosotros mismos, por amor en nosotros mismos, ¿no? Y también la otra idea también de Sócrates, ¿no? Que cita, conócete a ti mismo, pues también todo el interés de conocerse a uno mismo sería también por un tipo de amor. Y, en fin, ese sentido social del diálogo que mencionas, pues también como se ha dicho por diferentes comentaristas, quiero decir, eh, es la comunidad de los amigos, la comunidad de la amistad, ¿no? Todo esto. sí, claro. Y sí, claro, estoy de acuerdo. Bueno, me parece que hemos alcanzado ya algunas cuestiones, o sea, me parece que es irreductible, por ejemplo, tanto la cuestión de la pregunta como las posibles respuestas, si lo relacionamos con el asunto de qué es la actividad filosófica. Estoy de acuerdo, a mí no me parece un sesgo, Elliot, no me parece un sesgo, incluso si estamos dejando afuera también esta otra tradición o este otro lugar común que además dice verdad, no es como para contradecirlo, de que el primer filósofo fue Tales de Mileto y que está toda la tradición de los filósofos físicos o de la naturaleza, los presocráticos, y que es en Sócrates por primera vez que encontramos este tipo de preguntas acerca de qué tipo de vida tendría que llevar, qué tipo de vida tendría que llevar con los otros, lo que haría pues precisamente un elemento imprescindible del surgimiento de la filosofía a Atenas misma y la vida política, etcétera, sin necesariamente entrar en esas cuestiones. A mí no me parece un sesgo, me parece un acercamiento a una cuestión irreductible, definir la filosofía como una actividad erótica. A lo mejor nada más es la tradición que a mí me gusta, pues, no sé.
pero me parece que sí, que necesariamente hay amor. Tradicionalmente sí, amor a la sabiduría, amor al conocimiento, amor a la verdad, pero en este sentido también, y de manera un poco circular, amor a la vida misma, es decir, el amor por una actividad que lo que busca es dar sentido a la vida humana, una actividad que por sí misma lo que busca es no solamente dar sentido, sino sino transformar la vida, la existencia humana, en una existencia plena de significado, de búsqueda de significado. Pues bueno, me parece que no es ni siquiera necesario en ese sentido oponer una existencia filosófica, una búsqueda intelectual de la verdad, a otro tipo de vida que fuese más plena, que no fuese solamente intelectual. Me parece que esto así como diciéndolo en un sentido así como más de divulgación, o sea, es un lugar común pensar también que una vida filosófica es hasta cierto punto una vida a la que le falta algo, ¿no? Sobre todo que le falta la acción. Mencionábamos que la teoría, mencionábamos que las condiciones que se deben cumplir, las condiciones necesarias para llevar una vida filosófica, es muchas veces también, por decirlo así, como dar ese pasito atrás respecto a la vida cotidiana o detener la vida cotidiana para contemplarla, y que esto implicaría de alguna manera que la vida filosófica necesariamente pone el acento solamente en una existencia de tipo intelectual, a la que, a la que le faltarían, pues voy a ser muy exagerado, pero a la que le faltaría la vida misma. Es como una objeción común también al filósofo o al estudiante de filosofía o a la filosofía. Es una objeción común, muy boba, de hecho, la idea de que, bueno, la vida no está para ser pensada, no está para ser examinada, está para ser vivida. Como una invitación precisamente a estar inmersos, mencionabas Scanlon, en nuestra propia cotidianidad, en nuestra propia vida, sin detenernos precisamente para cuestionarla, para, para construir su sentido. Porque tampoco quiero decir que una vida no examinada carece de sentido. No es así. No es así. Más bien lo que hace, creo en ese sentido, la filosofía es explicitar el sentido de la vida humana. Sí, nos invita a aprovechar esa posibilidad y aprovechar los, los resultados, las consecuencias que puede haber de pensar y de considerar nuestras acciones. Consecuencias respecto a la mejor versión de nosotros mismos a nivel individual, consecuencias respecto a cómo podría ser este mundo un mundo mejor. O sea, en base a lo que dices de reflexionar y de examinar, imaginemos cómo sería una vida, cómo sería el mundo, quiero decir, cómo sería el mundo si los dirigentes de los países realmente pensaran cuál es el sentido de qué es lo que están haciendo, qué es lo que estoy haciendo en el momento de gobernar, cuál es mi deber, cómo puedo tener un mejor impacto. O sea, dicho de otra manera, si los gobernantes hicieran tan siquiera estos actos filosóficos, tampoco no me gusta decir que los gobernantes deberían ser filósofos necesariamente, pero Ajá. si reflexionaran, si hicieran estos pequeños actos de filosofía, quizá, quizá sus políticas públicas, las direcciones que imponen serían mejores direcciones, ¿no? Y claro que hay diferentes tipos de pensadores que combinan la idea de la acción y la idea de la reflexión, y además agregaría, David, que tú mencionas
el aspecto erótico, dijiste, de la filosofía, pero también hay otros autores y pensadores que recurren a otras nociones de amor, el amor cristiano, la idea del ágape, eh, y que utilizan esta idea de una manera muy filosófica para definir visiones políticas. Estoy pensando, por ejemplo, en Paul Tillich Ajá. y su visión social democrática que está fundamentada en ideas del amor. Es muy, muy interesante y como te digo, qué diferente sería el mundo si todos utilizáramos la reflexión, las ideas y el amor para pensar nuestra realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, creo que lo que pasaría un poco es que eh, esto que mencionas respecto a que sería mejor que los gobernantes en alguna u otra medida llevaran una vida filosófica, sin necesariamente afirmar que los gobernantes tendrían que ser filósofos, pues bueno, sabemos que Platón tiene razones muy, muy concretas para, para defender esta idea en la República, pues. Este, pero bueno, no es el caso. O sea, se puede considerar simplemente lo que tú estás mencionando. Una vida filosófica no es una vida absolutamente filosófica, tampoco es una vida filosófica en el sentido estrictamente socrático o platónico del término. A ese tipo de vida no tenemos acceso, pues. O sea, no nos es posible. O si nos es posible de una manera completamente diferente. O sea, la vida filosófica me parece para Sócrates y Platón implica toda una serie de prácticas, sí, intelectuales, sí, dialógicas, pero que tienen objetivos prácticos y políticos y precisamente también éticos, digamos, muy, muy concretos. Digo, a mí lo que me llama la atención también en ese sentido es que la vida filosófica, si seguimos hablando en ese contexto, pues me parece que Platón en boca de Sócrates, en la República precisamente, y bueno, específicamente en la alegoría de la caverna, esta maravillosa y breve, denso relato de la teoría de las ideas de Platón, antes de, antes de relatar la alegoría, antes de describir la alegoría, claro, le dice a Glaucón, considéralo desde el punto de vista de la educación del alma y de la ausencia de educación. Y también al final, pues bueno, esta vida filosófica que a final de cuentas, para decirlo de manera sencilla, es una vida esforzada con una meta específica que es el conocimiento de un ser, o sea, de una idea, de un ser que es el bien, tiene una finalidad práctica y es precisamente conocer cómo deberíamos vivir una vida buena. O sea, recuerdo que menciona en la interpretación, bueno, ya lo dice tal cual, que el sol de la alegoría representa la idea del bien, que el filósofo que sale de la caverna representa el esfuerzo del alma, el esfuerzo racional del alma por el conocimiento de la verdad, por el conocimiento del bien. ¿Con qué objetivo? De manera que supiéramos cómo dirigir nuestra vida, dice, tanto en lo público como en lo privado. No es, por supuesto, como para hacer una interpretación de tipo académica, escolar, esto que dijéramos, miren, la teoría de las ideas de Platón está al servicio de su ética y está al servicio de su política, a final de cuentas, lo cual es muy interesante, pero bueno, no es la intención de una charla como la que estamos teniendo, pues, no estamos elaborando tesis ni tomando posturas respecto a la tradición filosófica. Creo que importante para nuestro tema ahí, pues sería precisamente que es una vida buena, es una vida filosófica, que es una vida filosófica
es una vida dedicada a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda del bien. Y diría yo, ¿por qué erótica? No lo digo yo. Recuerdo que Walter Benjamin, en su prólogo epistemocrítico al libro sobre el drama barroco alemán, es el texto de los textos más difíciles que he tenido que leer, pero recuerdo ahorita que dice él que estoy interpretando, estoy dando mi propia interpretación, no lo dice tal cual, no dice esto, es lo que yo interpreto del texto. Sí, para Platón, me parece que está diciendo para él mismo, la filosofía es una actividad erótica en la medida en que es búsqueda de la verdad. Es una búsqueda de la verdad, es una búsqueda del bien, es una búsqueda contemplativa que voltea la mirada hacia el bien, hacia este ser supremo, el supremo bien. Y que es erótica, dice, porque la verdad es bella, es lo que recuerdo. Es erótica en ese sentido. Hay algo ahí más que una metáfora, porque en el banquete pareciera que pudiéramos de repente interpretar tanto el discurso de Aristófanes como el discurso de Sócrates como si estuviera pidiendo prestado de lo que efectivamente son las relaciones eróticas y los deseos eróticos que tenemos los seres humanos, no con el conocimiento, sino en relación a otras personas y a nosotros mismos, como si estuvieran tomando prestado de las relaciones reales, de los vínculos reales de amor que establecemos con otras personas, de cualquier tipo, familiar, de amistad. Bueno, si hablamos específicamente del banquete de amistad y del amor, pudiéramos decirlo así también romántico, como pasión, como si tomaran prestado eso para hablar del amor a la filosofía. Pero me parece que Benjamin, parte de lo que está diciendo, no, acá no hay una metáfora. Platón declara a la verdad bella, y es eso lo que convierte a la filosofía en una actividad erótica, en una búsqueda. Recuerdo también que, pues bueno, hace la comparación precisamente con lo que menciona él como escala de deseos eróticos efectivos en relación a otras personas y no nada más al conocimiento o a la sabiduría. Y dice, es que pasa lo mismo que con el enamorado, a final de cuentas. Está diciendo Benjamin algo parecido. Pasa lo mismo con el enamorado, que sucede que la belleza es subjetiva, está en los ojos del enamorado y no en el amado o la amada mismo, pues no está en la verdad misma, la belleza que busca la filosofía, sino que es bella porque es buscada, prácticamente está diciendo eso. Expone una y otra vez, dice de manera me parece a mí muy profunda, muy interesante, que cuando estamos enamorados de una persona, lo que está pasando ahí, dejando un poquito lo de la filosofía a un lado, lo que está pasando ahí es que el cuerpo de la otra persona, la apariencia, la belleza de la otra persona, se expone no solamente desde un punto de vista sensible, sino fantástico también. sino casi, pues bueno, estamos hablando de Benjamin y sabemos, no quiero extenderme mucho en eso, pero bueno, sabemos de toda su idea del mesianismo, interesante dialéctica entre trascendencia e inmanencia. Digamos, en este contexto de la teoría de las ideas de Platón, sería casi como una manifestación aparente la belleza, del ser de la belleza. No sé si al mismo tiempo, pues lo dice de pasada, sea simplemente una metáfora, que no lo creo, precisamente la manifestación de lo trascendente, de lo eterno, la manifestación sensible, real, temporal, de lo eterno, de las ideas en este caso,
de una dimensión ontológica trascendente, es para Benjamin muy importante. Otra cosa interesante al respecto es que se trata de una defensa, no una defensa, sino como que suscribe a la dialéctica. Esta manifestación no deja de ser aparente y menciona que no por eso la verdad es relativa, no por el subjetivismo propio de que la verdad aparece a los ojos del enamorado, que es el filósofo. Por eso la verdad sea relativa. Haya meramente una relación individual, subjetiva y por lo tanto contingente del filósofo en turno o del filósofo concreto, de la persona concreta que está filosofando, y la verdad, sino que precisamente parece estar diciendo que como necesariamente la verdad en ese sentido se manifiesta al mismo tiempo como apariencia, la dialéctica también siempre es una actividad erótica, una búsqueda abierta. Pues está muy interesante, suena muy místico todo esto. Sí, sí, algo. Quizás sería, bueno, no sé, Elliot, si se te ocurra, alguna manera como de redirigir esto que acabo de decir, precisamente de nuevo al tema de qué puede ser una vida buena. Es decir, a mí, bueno, parte de las, no conclusiones, sino parte de lo que se me ocurre al respecto de que sea una actividad erótica como búsqueda de la verdad, etcétera, es que, pues precisamente es una búsqueda de sentido, una búsqueda de significado. Y bueno, si estamos hablando de Platón, y me parece que en ese sentido Benjamin lo lee muy bien, una dialéctica entre una cuestión que es afectiva, más no irracional, sino erótica, precisamente afectiva, no meramente racional, no solo, pues, racional, y cómo al mismo tiempo, pues bueno, desde este punto de vista es ineludible reconocer que dentro de la ecuación entre la relación entre el filósofo y la verdad, pues está la cuestión también del deseo como una dinámica activa de búsqueda, pues. O sea, la comparación con el amor, con el enamorado, etcétera, esto no es casualidad, o sea, tiene una cierta necesidad. Sí, estoy de acuerdo. El deseo es una idea muy, muy importante, una motivación. Ahí sí casi diría que es una motivación universal en nuestras vidas. Y claro, hay diferentes posturas que nos dirían que una vida buena consiste en satisfacer, en que la persona logre satisfacer sus deseos, ya sea de una manera final o de una manera parcial. Pero más allá de esto que menciono, en base a lo que nos compartías sobre Benjamin, yo lo que yo lo que concluiría es que una vida bien vivida, bueno, eso sería ya una opinión muy mía, ¿no? Y muy muy personal. Yo haría la recomendación de que una vida excelente, una vida buena, debe ser vivida con pasión, ¿no? Así como la pasión que está presente en estas ideas de Benjamin,
Sí, Y de todos los grandes autores, por cierto. Yo creo que probablemente todos ellos tenían una gran pasión y pienso que eso debería ser algo que está presente en la vida de los seres humanos. E incluso, bueno, también lo digo porque cuando era más joven yo, la idea la idea de desear las cosas, de tener pasión por las cosas, fue algo que me ayudó en un momento en un momento en el cual tenía muchas dudas sobre la vida, en particular en mi adolescencia, y es algo que se me sugirió, ¿no? Aprende a desear las cosas y encontrarás ahí una gran motivación de tu vida, algo que va a rendir frutos, frutos probablemente inesperados, el deseo y la pasión. Y trata de cultivar ese deseo, trata de cultivar esa pasión. Y el amor, también trata de cultivar el amor por las cosas, por las personas y por la realidad. Entonces yo concluiría con eso. Es algo que muchas veces he dicho, es algo que he tratado de vivir en mi propia vida. Y, y cuando pienso en mi propia vida, evalúo que ha tenido buenas consecuencias. claro, Sí, 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 claro. Yo siento que respecto a esto último que, lo que estaba yo mencionando, quedan como muchas cosas pendientes, muchísimas cosas que me gustaría decir también. Esto es una charla, la cuestión no es tan sencilla, quizá nada más señalar, recordar que pues esta actividad erótica o el deseo al que nos estamos refiriendo es precisamente un deseo por la belleza de la verdad, si, en el contexto de una vida filosófica, para Platón mismo, para la teoría platónica. O sea, no es cualquier tipo de deseo, precisamente. Estoy muy acostumbrado a dar clases, ya me iba a poner a desarrollar toda la cuestión, pero sería mencionar que, claro, por supuesto, no es nada más, no es un deseo concupiscente, no tiene que ver con las pasiones sensibles, con las pasiones del cuerpo. Yo diría que sería interesante que sí, de todos modos, pues, pero bueno, esa es otra cuestión. Este, y también, pues quizá, no sé, recordar, te digo, me parece que hay muchas cosas que tengo ahí pendientes yo todavía de decir, pero quizás cerrar un poco, recordando que, bueno, pues precisamente el último de los discursos, el banquete, el de Sócrates, y que termina siendo como al mismo tiempo las, no sé, por decirlo así, síntesis y superación del resto de los discursos que comienzan con el de Aristófanes, pues precisamente pareciera hablarnos de un amor, por decirlo así, sublimado, intelectual. Creo que eso no es tan importante como la dinámica misma de, del deseo, del amor, por la verdad, porque bueno, recuerdo, claro, que en su definición del amor o en su relato sobre qué es el amor, si me acuerdo bien, menciona, no es un relato mío, a mí me lo dijo una sacerdotisa, pero bueno, el contenido del mito, ¿no? O sea, explica qué es el amor, haciendo uso de un mito que, si me acuerdo bien, pues bueno, escuchó de Diotima, y dice que el amor es hijo de la indigencia, de la pobreza, pero también de la abundancia, y que nació, pues precisamente nació en el aniversario de Afrodita.
es una idea que me parece a mí muy, muy sugerente. Lo que quiero decir, Elliot, me parece muy universal. Se pueden decir todavía muchas cosas al respecto, muchísimas. Digo, esto es una obviedad lo que estoy diciendo, pero estaría determinando precisamente el amor y el amor en la actividad filosófica, el amor, digamos, en la definición misma de filosofía como amor a la sabiduría, como amor al saber, lo estaría definiendo como la actividad de alguien que está, pues lo dice muy claramente, de alguien que no tiene belleza, que carece de belleza, que carece de conocimiento, y diríamos en realidad que carece de la plenitud que le puede dar el conocimiento del bien, etcétera. O sea, tenemos precisamente la idea de que la actividad filosófica es de alguna manera el reconocimiento de que la vida humana es de un modo carente. Y esto suena pesimista, pero es simplemente el reconocimiento de que nos falta algo, de que la filosofía es una búsqueda de eso que nos falta, lo cual, pues bueno, te digo, se presta a muchísimas interpretaciones que sería interesante explorar, pero que precisamente por el montón de posibilidades que hay al respecto, pues quizá no sea posible, creo, por el momento, ¿no? O sea, parece como ya otro tema, pues. Pero sí, sí tienes razón, sí es otro tema que se conecta con lo que hemos platicado el día de hoy. La verdad es que, como dices, hay muchos otros temas. Y mm, muchos otros, por ejemplo, que yo otro tema del que estuve pensando, pero que tampoco me gustaría ya explorar, es que si una vida buena incluye acciones malas dentro de la vida, alguien como Nietzsche diría que sí, Sí, otros autores dirían que no, en fin, es un tema muy amplio y que se conecta con muchos otros se incluye desgracia, temas. puede incluir desgracia, Ujú. infelicidad, Sí. este, claro, Ujú. hay muchísimo, hay muchos temas posibles al respecto. Creo que algo que no exploramos fue precisamente, pues la idea, o no la exploramos a fondo, la idea de que, pues la vida buena, para determinar qué es una vida buena, para decirlo de manera muy directa, muy simple, para determinar una vida buena, qué es una vida buena, tenemos que determinar qué es el bien. Claro. Pues bueno, toda la tradición antigua, este, que nos dice que una vida buena, pues implica de una manera u otra el bien supremo, que sería la felicidad. Todo eso Ujú. no lo hemos explorado, Ujú. sería interesante. Sí. Y bueno, de ahí también, ¿qué tantas respuestas posibles? Podríamos explorar varias respecto a precisamente qué es esta cuestión de la felicidad, ¿Qué es ¿no? la felicidad? Sí. Sí, porque hay muchísimas definiciones. Ujú. Eh, También existe algo que en este tema del well-being que te decía del bienestar se llama el perfeccionismo y es los antiguos, Aristóteles especialmente diría, sé perfecto en tu vida, en el sentido prudencial para ti mismo y al mismo tiempo en el sentido moral. Entonces, pues sí, ese sería todavía Sí, otro pues tema. sí, Sí, no, es todo otro tema. sí. Eh, toda esta, toda esta cuestión, si se puede vivir de manera intachable, Ujú. impecable en nuestras acciones y qué implicaría eso. Sí. Este, bueno, por una parte sería interesante ver, pues sí implica en este caso precisamente actuar de acuerdo al, al bien, es decir, ya desde un punto de vista también moral, no Ujú. Ujú. solo social, pero tú mismo lo estás diciendo, sé perfecto, Ujú. pero también hay otras posibilidades, ¿no? O sea, también hay otras posibilidades, aunque me parece que es
una constante, bueno, o sabemos que es una constante en la filosofía antigua, también, bueno, en las épocas más, más oscuras, más de decadencia histórica, las respuestas del epicureísmo, del estoicismo, también podrían ser exploradas. O sea, una vida buena no excluye que nos sucedan las cosas que consideramos malas, por decirlo así, sino que tendría que ver más con, pues precisamente una práctica, y podríamos decir hasta una actitud frente a la vida. Bueno, hay muchas posibilidades, por supuesto, Elliot, algunas de ellas muy interesantes. No sé qué te parezca, si te parezca interesante, quizá más adelante. Sí. No estoy en el próximo video, pero más adelante quizá platicar un poquito al respecto. Sí, claro que sí, David. Pues creo que podemos cerrar por esta ocasión. Muchas gracias a ti, David, y gracias a todos quienes nos escucharon en Gracias, esta ocasión. Bueno. Sí. No, muchas gracias a ti, Elliot. Ok. Hasta la próxima. Hasta la próxima.